Durante la clase anterior, culminamos viendo el contexto de los siguientes ajustes, que son los ajustes a los pagos anticipados, que también en el balance se estila llamar gastos pagados por anticipado, aunque las NIF como tal no reconocen la existencia de un gasto pagado por anticipado, salvo que cumpla muchos criterios. De lo contrario, la premisa de las normas es, si es un gasto, siempre va a llegar como gasto. Es decir, la premisa de hacerle puente como activo, si al final se va a convertir en un gasto, lo considera innecesario. Sin embargo, la legislación hondureña permite este registro, permite este control y es aceptado para efecto del cálculo del impuesto sobre la renta, que es donde principalmente afectan los gastos que reportamos. Ahora, de la teoría, hoy pasamos a la práctica. En el caso de los pagos anticipados, y por pagos anticipados me refiero a estas cuentas, material de empaque, material de aseo, suscripciones, cualquiera que tenga pedido pagado por anticipado. Estas cuentas, el contador, la persona que se encarga de hacer estos registros, puede perfectamente decidir registrarlo directamente como un gasto o puede registrarlo directamente como un activo. Esa decisión la tomamos si la erogación, que por ejemplo papelería y útiles, si las rentas, la forma de registrarlo afecta la toma de decisiones, entonces tenemos que hacer puentes. Si no afecta, entonces muchas veces diremos se va directamente al gasto. Pero cuando exista la posibilidad de que afecte la toma de decisiones una vez registrado como gasto, entonces también ya existe la forma en la contabilidad para registrarlo como activo y hacer el ajuste correspondiente a los ciclos que correspondan. Y cuando se trate de cada ejercicio, van a tomar en consideración cómo se registró el pago, el monto y en dado caso, en los casos que apliquen, las fechas. Habrán erogaciones, habrán pagos que el vencimiento es un periodo de tiempo, entonces las fechas son relevantes. ¿Cuándo hice el pago? ¿Cuándo estoy haciendo el ajuste? Pero en algunos casos, como el primero que se ve en pantalla, la erogación depende del inventario, del conteo, no de las fechas. Entonces aquí tomamos en consideración los montos. Y luego, para decidir cuál es el tipo de ajuste, hay que saber cómo hizo el registro el contador. Por eso les comentaba, en los itinerarios que están pregrabados, se concentran en los ajustes, en lo que para efectos de lo que vamos a ver en este día, sería el registro contable número 2 de cada ejercicio. Sin embargo, bajo la premisa que yo sé que no todos recuerdan contabilidad 1 con el mismo nivel, entonces hago un paréntesis de qué habríamos hecho en contabilidad 1 y ahora complementamos con el ajuste que aprendemos en contabilidad 2. Veamos el primer ejemplo. Material de oficina por 5,000. O ahí en contabilidad 1 le diría, se compró papelería y útiles, se compró material de oficina por 5,000. Al final del periodo se determina que se utilizó 2,000. Es decir, de los 5,000 que tenía, utilicé 2,000. Estos son los valores que necesito. Ahora, siguiente elemento, ¿cómo registró el contador esta adquisición? Pues registró la compra de material de oficina en la cuenta papelería y útiles. Entonces, ¿qué pasaría ahí en cuenta 1? Cuando compramos algo, siempre hay un medio de pago. Y cuando se trata de los gastos anticipados, de los pagos anticipados, la cuenta que hace referencia siempre va primero, porque siempre tendrá valor en el debe. Y el pago correspondiente, sea efectivo, sea cheque, sea combinación, y por eso usamos caja y bancos, siempre va en el haber. Entonces, en este caso,
Estos 5,000, el contador lo registró en la cuenta papelería y útiles. Por esa razón, en el registro 1, que es el momento de la adquisición, que es la premisa que asumo que ya todos saben, cargan papelería y útiles y acreditan el medio de pago por 5,000. Sabiendo esto, entonces procedemos al ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Pues en este caso, yo al registrarlo como activo, estoy informando que tengo material por X valor. Y la información que me da es cuánto utilizamos, cuánto gastamos. Y en este contexto gastamos 2,000. Entonces, ¿cómo es el ajuste? Que es la parte nueva que estamos aprendiendo. Si el ajuste se registró en una cuenta de activo, ¿a qué me refiero? A estas cuentas que están aquí en la presentación, a estos cuadritos. Si el pago se hizo con una cuenta de estos, el ajuste es hacia el gasto. Por ende, cuando lo compramos lo pusimos en el debe, ahora en el ajuste va un gasto en el debe. Y eso sucede por la parte devengada, utilizada, gastada. Eso significará devengado. Devengado significa cualquier condición, ya sea por tiempo, por inventario, por uso, mal uso o desuso, que implique que este pago anticipado ya no está a disposición. Eso significa devengado. Así que por la parte usada, por esta parte de aquí que se está comentando, cargamos gastos de administración, subcuenta, material de oficina, porque hay muchos gastos. Y lo que vamos a hacer es, aquí yo digo, tengo papelería, ahora voy a decir, gasté papelería por 2,000. De esa manera, cuando yo haga mi estado de situación financiera, papelería y útiles va a aparecer reflejada con 3,000 empiras, con los 3,000 que existen y que están ahí guardados y que los puedo contar y que me van a servir más adelante. Entonces, esta es una versión. Si el contador lo registra como activo o, perdón, corresponde el ajuste hacia el gasto. Ahora, veamos otro. En este caso, yo les digo los montos. En el segundo caso, siempre lo registro como activo, pero aquí es donde les decía, la otra opción es que el pago anticipado corresponda a un periodo de tiempo. Veamos entonces. Pagamos de forma anticipada 30,000 lempiras por concepto de alquiler. Este alquiler cubre 3 meses. Registre el alquiler el 15 de noviembre y registre el ajuste el 31 de diciembre, considerando que se registró como activo. No le dice el nombre de la cuenta como el inciso anterior. Aquí le dice seleccione una de las cuentas de activo, que es la presentación. Entonces, el 15 de noviembre, yo registro que pagué por anticipado 30,000 lempiras en calidad de renta. Y ese pago lo hice con un cheque. Bancos. Pero en la premisa que les decía en la clase anterior, si usted usa caja y bancos, ¿ok? En este contexto todavía se acepta. Donde no se acepta en conciliación bancaria por lo que vamos a ver el miércoles. Así que el 15 de noviembre yo registré el pago de la renta. Ojo, este es diferente a decir, por ejemplo, que alquilé un espacio y que por ese espacio yo dejé un depósito en garantía. Ese es diferente, eso no es un pago anticipado, esos son otros activos, porque ese depósito en garantía se va a utilizar cuando me retire del local y el propietario tenga que hacerle ajustes al local. Si no tiene que hacerle ningún ajuste, entonces me devuelve el dinero. Si tiene que hacer ajustes, entonces tomará ese dinero, hará los ajustes necesarios
o los arreglos, reparaciones, y me entregará el remanente en caso que quede. Ese es el depósito de garantía y es diferente. Entonces, en contabilidad 1 habríamos aprendido cómo pagar la renta por anticipado, cómo registrarla. En contabilidad 2 vamos a aprender cómo ajustar este monto. Resulta que aquí nos importan las fechas, cuándo sucedió la erogación y cuándo estoy haciendo el ajuste. Ajustes los contadores lo hacemos mensual. Sin embargo, hay unos que por la dinámica solo hacen los ajustes en el cierre del mes, porque en ese momento viene auditoría externa y revisa la razonabilidad de nuestros estados financieros. Entonces, digamos que somos de estos, ¿ok? De los que solo lo hacen a final de mes o a final de año por auditoría externa. Entonces, si estos 30,000 cubre 3 meses, quiere decir que mensualmente pagué 10,000 lempiras. Estos 30,000 entre 3 meses. Y que del 15 de noviembre, que fue cuando hice este pago, al 31 de diciembre, ha pasado mes y medio. Medio mes de noviembre más mes completo, diciembre. Y tenemos aquí entonces que vamos a hacer un ajuste por el mes y medio de vengado. Visto de otra manera, voy a cambiar la fecha. Lo pago el 1 de noviembre y hago el ajuste el 31 de diciembre. En ese caso, si fuera del 1 de noviembre, yo tendría que ajustar 2 meses. El correspondiente a todo noviembre, el correspondiente a todo diciembre. Y en lugar de aquí ser 15,000 lempiras, serían 20,000 lempiras. Entonces, aquí para determinar los ajustes, utilizamos las fechas. Este alquiler es el de la tienda. Por esa razón, los gastos correspondientes a la venta de mercadería, en este caso la tienda, se reporta en gastos de venta. Cargamos gastos de venta por los 15,000 y la cuenta que estaba en el debe, para ajustarla, la pasamos al haber. De esa manera le disminuimos el valor a las rentas pagadas por anticipado. Eso es lo que hacemos en los ajustes. Repito, en el itinerario en que se concentra en esto, en que usted se acuerda cómo hace los registros en Conta 1 y puede directamente hacer el ajuste. Procuro hacer este paso anterior para los casos donde todavía no nos acordamos muy bien de Conta 1 o ya días llevamos Conta 1 y pues no nos dedicamos a esa labor. En ambos casos, en el inciso 1 y el inciso 2, estos pagos se registraron como activos y por ende los ajustes se hicieron por la parte de vengada. Continuamos. Vamos al tercer inciso, donde el ajuste se hizo donde la compra se hizo directamente al gasto y ahora tenemos que reflejar que sí teníamos información. El 1 de mayo, a pesar de que era feriado nacional, se compró material para empacar mercaderías por 22,000 lempiras y se registró en gastos de venta. Entonces, al final, se consideró que realmente se gastó 16,000 lempiras. Veamos que este está escrito de la manera más complicada que puedan tener. En el momento de la adquisición, la empresa dijo, compro un monto de 22,000 lempiras de material de empaque. Pero estos 22,000 no me van a durar. Así que directito lo mando al gasto. Entonces cargo gastos de venta y acredito caja y bancos. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que todo se va a gastar. Y hago el pago correspondiente. Entonces, ¿ahora qué pasó? Resulta que al final del ciclo no se gastó y me quedó una cantidad significativa en el almacén.
Por ende, yo decía gasto 22,000, pero realmente gasté 16. Entonces, de los 22 que asumía, de los 16 que realmente fue lo que sucedió, quiere decir que me quedan 6,000. Otra manera de redactar el mismo ejercicio es decir, se compró material por 22, registrándolo en gastos de venta, pero al final del periodo, queda en existencia 6,000. Entonces, ahora el ajuste es para reflejar el material de empaque que sí tengo. El material de empaque que allí está disponible, que está en buen estado o que simplemente no he abierto las bolsas o las cajas de lo que haya comprado. Por esa razón, reflejamos el activo llamado material de empaque y disminuimos el gasto. Aquí teníamos gasto por 22, pues vamos a disminuir el gasto en los 6,000 lempiras que existen porque, valga la redundancia, no se ha gastado, es decir, no se ha devengado. Y cuando tenemos esta situación, la regla es así. Si el pago se registró como gasto, el ajuste es hacia el activo por la parte no devengada. Dicho de otra manera, por la parte existente. Eso es lo que se está registrando en esta etapa. Entonces, cada vez que hagan los ajustes, recomendación, hagan la partida de adquisición para saber qué es lo que va a corregir, qué es lo que va a colocar en el haber en la partida de ajuste. Esa es la recomendación. Pero hay unos que yo sé que inmediatamente lo leen y ya dicen, no, es que aquí tengo que hacer tal cosa, y consideran que no es necesario hacer esa parte. Si usted está en ese momento, bienvenido. Si usted dice, no, yo necesito hacer un paso atrás, excelente también. ¿Okay? Pero por lo menos en los años anteriores donde he estado con contados, les ha funcionado más hacer los 2 registros contables. Y la misma dinámica se repite sin importar cuál de estos es. Sin importar si son primas, si son suscripciones, si es material de empaque o de aseo, es la misma dinámica. Preguntarme cómo hice el registro para proceder a hacer el ajuste. De esta parte, están desde el ejercicio 26, creo que es hasta el final. No, desde el 26 hasta el 35 creo que es. No, sigue. 53 todavía es ajustes. Espero que se mueva la pantalla, mi compu se trabó. De ahí, mejor dicho, lo que queda de aquí son puros ajustes de pagos anticipados y en algunos casos cobros anticipados. Entonces, aunque aparentemente son 50 y algo ejercicios, aquí hay un salto. Entre el 18 y el 26 hay un salto. Entre el 6 y el 12 hay otro salto. ¿Okay? Entonces, toda la tarea 1 abarca todos estos ejercicios. Usted decidirá si hace un solo libro con todos los registros o si lo va haciendo por segmentos, por tema, porque así es como lo ven en la clase. Al final, yo buscaré todos los ejercicios. Y aunque parezcan 58 ejercicios, no son 58 ejercicios. Escuché un trum. Escuché algo. Hola, José. Ok. Ok, vamos a ver. Del 1 al 6 es caja. Es esta pestaña que se llama caja.
Del 12 al 18 es clientes o cuentas por cobrar, que es esta pestaña. Y de ahí en adelante, que no me acuerdo el número, 26 hasta 58, van a ser dos pestañas, pagos y cobros, porque intermedio hay un par de cobros. Son estas dos pestañas, pero la dinámica es muy parecida, por eso es que en la guía quedan revueltos cuando llegan a ese tema. Entonces, hoy, con el contenido de hoy, estamos terminando la posibilidad de hacer la tarea 1 y vamos a arrancar con la tarea 2. Porque el siguiente tema es bien sencillo. El tema, hoy que veo que creo que está la mayoría, el tema que considero complicado es el de este miércoles. Así que les hago hincapié de por favor vengan o vean la grabación, porque a criterio personal ese es el tema complicado cuando están en contabilidad 2. Primer parcial. Bien. Estos son pagos. Ahora, vamos al otro lado. No recuerdo si en el itinerario... Hola, escucho algo. No, tranquilo, Moisés, no pasa nada. Pero sí les advierto porque es preferible en vivo la clase a ver la grabación. Ok, no recuerdo si en el itinerario les dice como que los pagos, los cobros anticipados es lo mismo de los pagos, pero al revés. No me acuerdo si es en el itinerario o en un libro lo leí, no recuerdo. Entonces siempre he quedado como no. A pesar de que en el contexto parece que todo es al revés, siempre vale la pena hacer la pausa y discutir de qué se trata. Si los pagos anticipados son estas cuentas y que básicamente es cualquier cuenta que tenga por apellido pagada por anticipado, en el caso peculiar de los cobros anticipados, todas las cuentas tienen por nombre cobrado por anticipado. Por eso muchos le dicen, ay, es lo mismo de pagos, pero al revés. ¿Y qué procura los cobros? Que si yo lo cobré por anticipado, significa que yo estoy en la obligación de entregarle un bien o un servicio a una persona. Por ende, tengo un pasivo. Y una vez que ese pasivo se devengue, voy a obtener un ingreso. Entonces, en los pagos anticipados, yo tengo un activo que se convierte en gasto. En los cobros tengo un pasivo que se convierte en un ingreso. Veamos entonces. Se manejan los mismos criterios. Ver los montos, ver las fechas y entender cómo se hizo la operación. Veamos. Cobra de forma anticipada 30,000 por alquiler. O sea, la misma situación de la vez pasada. Pero aquí yo estoy cobrando. Aquí yo tengo un edificio y digo, todo ese espacio no lo voy a usar, se lo voy a alquilar a alguien para que haga algún negocio aquí y yo reciba un beneficio. Entonces, recibo 30,000 lempiras en efectivo, entonces va a caja y bancos, y reporto que tengo una deuda en calidad de renta. Entonces yo tengo que prestar el espacio físico. ¿Por cuánto? Por 3 meses. Pero en este inciso, el evento sucedió el 1 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa al momento del ajuste? Como yo lo registré como un pasivo, una vez que se devengue, voy a obtener un ingreso. Por esa razón, así como en pagos anticipados, lo que yo colocaba en el debe ahora va al haber, porque es la cuenta que estaba ajustando cuando estoy con los pagos. Con los cobros es la cuenta que yo, permítame, la cuenta que yo coloqué en el haber para hacerle el ajuste respectivo, la debo colocar en el debe. En este caso,
rentas cobradas por anticipado, lo coloqué en el haber. Ahora que ya pasaron todo noviembre y todo diciembre, o sea, se devengaron 2 meses, pues disminuyo el pasivo por el equivalente de 2 meses y registro en el haber un ingreso. Todavía en contabilidad 2 estamos en una empresa comercial que se dedica a comprar y vender productos. Por esa razón, los ingresos percibidos por un alquiler, o sea, porque tenía un espacio y lo puse a disposición y me dan dinero, no es mi operatividad normal, porque mi operatividad normal es la venta de mercadería. Así que este tipo de beneficios se van a otros ingresos, también llamado otros productos. Es igual de válida la cuenta. Entonces, repito, en cobros anticipados, cuando me refiero al pasivo, la cuenta que yo coloqué en el haber se ajusta en el debe y se percibe un ingreso. Vamos a ver el otro. Lo mismo, el mismo inciso, se vuelven a recibir los 30,000 por 3 meses, pero con el detalle, permítanme, ok, pero con el detalle que ahorita el contador decidió registrarlo como un ingreso. Cargamos entonces otra vez la recepción del efectivo, pero como no me dedico a alquilar, sino que me dedico a comprar y vender mercadería, acredité el valor con otros ingresos. Viene el momento del ajuste y bueno, yo decía que había percibido 30,000 lempiras, pero no, de esos 30,000 todavía tengo la obligación de prestar un local, un espacio físico por un mes. Por ende, estoy en la obligación de reportar un pasivo por un mes. ¿Cómo lo hago entonces? Para ajustar ese mes que no se ha devengado, que esa es la regla, si se registró como un ingreso, el ajuste es hacia el pasivo por la parte no devengada. Entonces, la cuenta que yo coloqué en el haber, la voy a ajustar. ¿Cómo? Colocándola en el debe. Y acreditando el pasivo correspondiente, que en este caso son las rentas cobradas por anticipado. Entonces, por ser la misma dinámica de la cuenta que estaba en esta posición, la coloco en la posición contraria para ajustar su valor, por eso es que con frecuencia decimos, es lo mismo, y por el hecho de que cuando estamos hablando de cobros anticipados, siempre jugamos con el haber, y cuando hablamos de pagos anticipados, siempre jugamos con el debe, es que decimos, pero al revés. Entonces, en la guía quedan mezclados un par de pasivos. ¿Okay? Y de allí, en la guía se van a encontrar con algo que cuando les doy contra uno, les digo situaciones como, esto es una operación normal porque nos pasa a todos, empresas y personas. Pero, ya voy, pero en algún contexto el libro lo trata como, bueno, el libro de Gloria Galo lo trata como un ajuste, que son las acumulaciones de pasivo. ¿Escuchó un trum? Hola. Ok. En el ejercicio, aquí, estos 10,000 son, si yo registré ingresos de 3 meses por 30,000, pasó todo noviembre, pasó todo diciembre, y resulta que aquí en diciembre yo tengo que hacer el ajuste. Entonces yo aquí dije, me gané 30,000, pero la verdad, solo me he ganado lo de noviembre y lo de diciembre. Por ende, cuando hago el corte, el siguiente mes, o sea, eso que se va a devengar durante enero, se convierte en un pasivo. Entonces, si yo hice esa transacción el 1 de noviembre y hago el ajuste el 31 de diciembre, son 2 meses de estos 30,000, porque se fue
todo noviembre, todo diciembre. Y si digo, bueno, tengo 30,000, entre 3 meses son 10,000 mensuales. Estoy ajustando los meses para reportar, perdón, estoy ajustando el ingreso para reportar que no me he ganado todavía un mes. Me falta todavía todo noviembre. Entonces lo que estoy reportando, estos 10,000 es lo correspondiente a un mes. En esta versión es, yo me gané 2 meses. En la versión de aquí arriba. En la versión de aquí abajo es exactamente la misma información, pero yo digo, yo todavía debo un mes. Entonces, por eso es importante saber cómo hizo el contador el registro original, si lo hizo como un ingreso o si lo hizo como un pasivo. Ese es el truco de aquí. Hola. Si el ejercicio le dice no, ahí sí, obviamente, el que solo le diga, por ejemplo, se compró papelería por 5,000 y se tienen 2,000. Y nada más, nada más. Ok, usted puede decidir que lo registró como activo, puede decidir que lo registró como gasto, perfectamente porque no le dice. Pero si el ejercicio le dice, se compró tal cosa y se registró en tal cuenta, sí, tiene que hacer la adquisición por la cuenta indicada y tiene que hacer el ajuste de la cuenta indicada. Ahí sí. Ok. Ahora, esto es por cobros y pagos. Pero les comentaba, cuando están en Conta 1, yo desde el segundo parcial los pongo a hacer esto. Pero el libro de Gloria Gallo, que es la fuente que usamos con Graciela, interpreta que las acumulaciones de pasivo son ajustes. ¿A qué me refiero con acumulación de pasivos? A este ejercicio. Es decir, cuando usted le llega la factura de teléfono, la factura de la luz, la factura del agua, bien o mal utilizado, le están avisando que usted tiene esa deuda. Y bien o mal utilizado, ya lo gastó. Entonces, creo que desde aquí viene. Entonces, aquí lo que quiere decir es que usted va a registrar un gasto en acumulaciones de pasivo, usted va a registrar un gasto y va a acreditar una deuda. Por ejemplo, acá, los servicios públicos. No le dice si son de la administración, no le dice si son de la sala de ventas. Así que en el contexto, un ejercicio así puede ser de cualquier departamento, de administración o de ventas. Entonces carga, o sea, pone en el debe gastos de administración y pone en el haber acreedores varios con los nombres de las compañías. En algún momento yo decía, si es teléfono es Hondutel, pues en estos tiempos ya no, ya podemos decir varias compañías. Si es la luz, pues sí, solo es la ENE, y si es el agua, solo es el SANA. Ahora, necesito que apunten algo. 51-52 no está en el contenido. No puedo hacer ediciones. 51-52 no está en el contenido, no lo pueden hacer. Entonces, no pueden hacer ni 51 ni 52 de este numerito de aquí. Así que si alguien me pregunta, Lee, ¿qué hago con las provisiones? Yo le voy a decir, fíjese que yo se los expliqué en la clase y va a sufrir. Y de aquí son pagos anticipados. Pagos anticipados, cobro anticipado, sí. No pueden hacer el 51 ni el 52, son provisiones. Ya doy el tip. Si me preguntan, yo voy a decir, eso lo expliqué en la clase, vaya a ver el video. Y solamente será porque les estoy diciendo, no lo hagan porque no tienen para hacerlo. Mira. Hola. El 42.
No. O sea, desde el 12 al 58, exceptuando 51, 52. Ok. Bien. Es lo único que no pueden hacer de lo que está aquí. Y eso es pagos y cobros anticipados. Detrás de esto, antes hacíamos una tabla donde obteníamos los saldos previos a hacer estados financieros, que le decíamos balanza previa, aplicábamos estos ajustes que estábamos viendo, obteníamos la balanza ajustada que servía para hacer el estado de resultados, hacíamos el estado de resultados, obteníamos la utilidad y procedíamos a hacer el estado de situación financiera. Y todo ese proceso se le llama la hoja de trabajo. Entonces, si alguien tiene el libro de Piedad Lamotte, el tema que van a buscar es hoja de trabajo, porque así se le llamaba antes. Hacíamos esas hojas verdes que eran unas sábanas, eran para hacer las hojas de trabajo. Ya en este tiempo, con los aplicativos contables, solo se consideran que son ajustes o forman parte del libro diario, o sea, de su registro del día a día, forma parte de ahí. Y simplemente, una vez registrados los ajustes, usted da un clic en el aplicativo contable y le genera los estados financieros. Pero antes, así le llamamos hoja de trabajo, por si consultan con alguien y le dicen, lo que está viendo es la hoja de trabajo, y usted lo primero que dirá, pero yo no he hecho nada de eso. Y no lo va a hacer, porque en estos tiempos, con los nuevos aplicativos, no es necesario la hoja de trabajo como tal. Bien, con el siguiente tema. Este es súper sencillo, porque miren, no recuerdo si este es el archivo. No, porque siempre son las mismas partidas. Siempre. Pero vemos este tema, a pesar de que sea súper mecánico y bastante sencillo, vemos este tema para los que son de auditoría y finanzas. Para ustedes, este tema en la vida real es ridículamente complejo. ¿Por qué? Porque los de auditoría y finanzas, una de sus labores es verificar cómo la empresa maneja el fondo de caja chica. Dando esa introducción, que ahorita aquí les estoy dejando la espinita es auditoría y finanzas. ¿Qué es caja chica? Pues es un fondo fijo, es su primer cualidad, es un fondo fijo que la empresa tiene para cubrir eventos menores. Estas situaciones donde como tal no es fácil obtener una factura, como comprar un bote de agua, comprar los periódicos de un día, es muy difícil obtener. O mandé a alguien de la empresa a hacer un mandado y lo mandé en transporte público, entonces le dije, tenga tanto para que pague los taxis, y muy difícil un taxi le va a entregar una factura. Entonces, esa es la idea de caja chica, es cubrir eventos de monto bajo que no hay documentación. El que administra para esta actividad se asigna a una persona y su trabajo es recibir el dinero, bueno, recibir un cheque, ir al banco, convertirlo en efectivo de baja denominación de preferencia, o sea, si le dan en este ejemplo 1.500 lempiras, no va a ir a cambiar el cheque por 3 billetes de 500, sino que lo va a cambiar en cheques pequeños, en billetes pequeños para poder entregar cambio. Y esta persona se hace cargo, lleva un controlito que generalmente es un libro, un único, donde va registrando a quién le dio, cuánto le dio y cuál es el motivo, y que esta persona le firme de recibir el dinero. Eso es lo que acostumbramos. Teniendo esta cualidad, teniendo esta descripción, ¿por qué les dije al inicio? Para auditoría y finanzas resulta complicado. Al ser un fondo menor que se mueve en efectivo y sin documentos, a veces las empresas tienen la mala costumbre de utilizarlo para cubrir cualquier cosa, cualquier capricho, porque al final de cuentas no va a haber un documento. Y aquí es donde se convierte que es que hay que cubrir tal cosa de transporte.
Y ya viene un gerente y dice, no, que tal persona se lleve mi carro a hacer el mandado y de paso me lo lleve al car wash a lavarlo. Luego viene el otro y dice, ay, es que tengo un evento y no solo pienso darles agua y café, sino que quiero comprar otra cosa. Bueno, está bien, pero ya después se le hace costumbre, aunque hay una partida que se llama gastos de representación, que es cubrir este tipo de situaciones, donde se atienden clientes o se atienden proveedores y usted los quiere atender bien porque necesita o que le den crédito o que le den plazo. Entonces, esas malas prácticas hacen que el fondo de caja menor o caja chica implique una labor de auditoría. Porque en este ejemplo que vamos a ver, la caja chica solo vale 1.500 lempiras, o sea, es casi nada. Pero, permítame. Pero resulta que lo reembolsan todas las semanas. Y otra de las ideas de caja chica es que no se mueva mucho. Por eso se dice que es un fondo fijo. Siempre va a aparecer en nuestros libros 1.500 porque 1.500 para efectos de este ejemplo no afecta la toma de decisiones. Pero si resulta que de reembolso en reembolso el fondo se convierte en 6.000, 9.000 lempiras, ya no es tan chico como al inicio se pensó. Tengan eso en mente, entonces, cuando la auditoría siempre van a revisar la empresa caja chica. Y si alguno de ustedes ya está trabajando y le han asignado esto, pues ya van entendiendo por qué los molestan, les preguntan cuánto tienen, cómo va, enséñenme las cuentas, lo hace tanto auditoría interna como auditoría externa. En el contexto es, me están contando las costillas a mí, que yo administro el fondo y que lo hago muy bien. No, están intentando encontrar malas prácticas porque en el contexto, muy probable, la persona encargada del fondo no tenga la autoridad para decirle a un gerente, no, o sea, hágalo por medio de su administración, hágalo por medio de su secretaria con autorización de tal. No, es más fácil decirle a la persona con este dinero, encárguese de esto y vea cómo lo resuelve. Entonces, para esta clase, sumamente sencillo. Pero Auditoría de Finanzas quería dejarles esa espinita, que es un procedimiento que siempre hacemos y que nos ayuda prácticamente a identificar malas prácticas o situaciones, la verdad, situaciones de abuso de altos mandos contra cargos bajos o mandos intermedios. Dejando esa introducción, que esa es la parte que quería dejar la espinita, vamos al contenido. Cuando hacemos caja chica siempre es el mismo procedimiento. Creamos el fondo de caja chica y luego registramos el reembolso de caja chica. ¿Cómo? En este caso, se establece un fondo de 1.500 lempiras el 1 de julio y se dejó como responsable a Cintia. El registro siempre será colocar en el debe caja chica, colocar en el haber bancos. La sinopsis, creación del fondo. ¿Cuál va a ser el monto? El de la creación. Siempre va a ser esa partida. ¿Por qué? Lo que hace la administración es, con el tesorero, firmar el cheque, entregarle el cheque a Cintia irse al banco y obtener el efectivo. Entonces, el trabajo de Cintia es llevar un registro y tener el remanente de ese registro. 2 semanas después, en este ejemplo, si se aperturó el 15 de julio, si se aperturó el 1 de julio, 2 semanas después, el 15 de julio, Cintia dice, solo tengo 128 lempiras, es momento de que me reembolsen, de regresar a los 1.500 originales. Y ella hace un reportito como este. Esto es algo sencillo, no está escrito en piedra, esto es simplemente para efectos académicos. Hay unos que presentan todo el registro que tienen y lo van haciendo como que fuera un libro mayor. Cuánto ingresa al fondo, cuánto sale del fondo y una tercera columna que me va diciendo el saldo. Y ese saldo que coloco ahí, tengo que tenerlo en físico. Entonces ella hace un reportito diciendo, miren, de los 1.500 que me dieron, se gastaron 1.372 y me quedó un saldo de 128. Con estos 128
muy probable la siguiente urgencia no la voy a poder cubrir, es momento de reembolsar. Entonces, para el reembolso de caja chica, cargamos gastos de administración y acreditamos bancos. Nótese que no se toca caja chica en el ajuste. No se toca. ¿Por qué? Porque caja chica es un fondo fijo. Siempre va a aparecer con 1.500. No sé, en el registro contable real no se requiere este nivel de detalle, porque la gracia de caja chica es absorber este nivel de detalle. Sin embargo, con frecuencia cuando tienen mucha información, se les queda botada cuando la están sumando y de repente el ajuste no tiene el valor correspondiente. Entonces, aquí es por recomendación, detallen todas las erogaciones y los montos correspondientes, porque así podré por lo menos decir, ay, es que cuando hizo esta partida, por dar un ejemplo, se le olvidó colocar el agua. No vio el agua, entonces ahí me voy a dar cuenta que fue que se comieron una línea o que fue que, por ejemplo, aquí en lugar de 610 colocó 160. Y le dio vuelta al valor. Ah, entonces no, sí lo hizo bien, pero hubo un error de verdad. Por eso es que siempre recomiendo colocar este nivel de detalle, aunque aclaro, cuando estamos haciendo los registros contables, este nivel de detalle no viaja al libro diario, porque esa es la idea, evitar este tipo de erogaciones pequeñas dentro del libro diario cuando se pueden absorber por medio de caja chica. Y bien, en este ejemplo, se considera que posteriormente hay un aumento. Eso fue por algo que hicimos en la clase anterior. No con ustedes, perdón, en la sección anterior. Y bien, si yo hice la idea o hice el estudio de un fondo de caja chica de 1.500 lempiras y pretendía que me durara un mes y solo duró 2 semanas, muy probable, no quiero estar haciendo el ajuste cada 2 semanas, haciendo un cheque cada 2 semanas, mandando a Cintia al banco cada 2 semanas. Entonces, lo que se hace es aumentar el fondo de caja chica a que sea congruente. Entonces, en este ejemplo, el fondo se aumenta a 3.500. El fondo ya tenía 1.500 y ahora incorporamos 2.000 lempiras más. Entonces cargamos caja chica con 2.000 para que ahora reporte 3.500 y acreditamos bancos. Y una pregunta recurrente, que aunque no me la han hecho es recurrente, ¿cuánto es un fondo de caja chica bueno, aceptable, tolerable? ¿Cuánto es algo que yo como auditor voy a decir esto sí es razonable? Les cuento que no hay un monto. Cuando ustedes ven estados financieros auditados, hay algunas empresas que tienen por caja chica 150,000. Otras empresas tienen por caja chica 1,000,000. Y uno dice, caja chica de 1,000,000, eso no es una caja chica. Pero, me acuerdo que cuando hemos conversado de eso les digo, piensen en los supermercados de la colonia. Hay en muchos lados, o piensen en la Maxi Despensa. Ellos tienen su fondo de caja chica. Y ese 1,000,000 de lempiras posiblemente esté regado en 200 sucursales. Y tal vez ya ahí ya no resulte tan grande el monto. Porque en el estado financiero se va a reportar el monto total. Simplemente que allá se va a colocar una nota aclaratoria en la parte de las notas, donde se dice caja chica abarca las cajas chicas de las tantas sucursales que hayan, dependiendo de los eventos que cubran cada una de esas sucursales. Entonces, para decir que caja chica es un monto aceptable, aplicamos importancia relativa. ¿Qué significa? Que si ese monto aparece o no aparece, si ese monto está bien o mal registrado, no importa cuál de esas 4 situaciones, no me afecta la toma de decisiones, se acepta como fondo de caja chica porque no es de importancia relativa. Caja chica no puede ser de importancia relativa. Ahora, si mi empresa, en este ejemplo, 3.500 lempiras afecta la toma de decisiones,
es inaceptable ese fondo, porque cuando un monto afecta la toma de decisiones, ese monto es de importancia relativa. Y por eso le decimos relativa, porque, como les decía, para una oficina que solo es una oficina, que solo es esa tienda, que no hay nada más, una caja chica de 1 millón es completamente inaceptable. Pero para una empresa que tiene 200 sucursales, 1 millón posiblemente es muy poco. Entonces, ese es el criterio que utilizamos los auditores, importancia relativa. ¿Bajaron la mano? Hola, Cindy. Se lo va a decir tácito. Ok, esa tengo que corregirla, perdón. Aquí falta. Se lo va a decir tácito, voy a corregir la tarea 2 porque me comí esa parte. Se lo va a decir tácito. Por ejemplo, le va a decir cosas como acá. Aparecería un ejercicio que diría así. Novedades, Lisa, establece un fondo de 1.500. Las siguientes erogaciones se hicieron el 15 cuando ella pidió el reembolso. Ta, 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 ta. En tal día procedió a incrementar el fondo de caja chica por tanto. Puede ser que le diga, incrementó caja chica en 2.000 lempiras. Oh, uy, perdón, gracias. Es que me los muteo cuando les quiero escuchar. Ok, retrocedo. Cuando uno les decía voy a reemplazar un archivo, por eso es que me vieron abriendo otro archivo, tengo que reemplazar ese archivo. 2, para el aumento de fondo de caja chica los ejercicios son así. En tal empresa se asignó tal persona para caja chica por tal monto en tal día. Luego les aparece, la persona hizo el reporte indicando todo este detalle para que usted haga esta partida. Y luego vendrá otro inciso que dirá, el monto de caja chica se incrementa en, por ejemplo, ojo aquí, se incrementa en 2.000 lempiras o se incrementa a 3.500 lempiras. En ambos casos la partida es de 2.000, pero si yo le digo se incrementa en X valor, quiere decir que le estoy diciendo el monto con que está variando. Si incrementa a cierto valor, quiere decir que usted tiene que tomar en cuenta cuánto había antes y cuánto va a haber ahora. Y la diferencia es lo que va a ir el ajuste. Pero sí, el inciso se los va a informar. Y eso va a estar en la tarea 2 porque tengo que corregir ese archivo. Paola. ¿Escucha? Sí, siempre caja chica es un solo, no se mueve el valor. Esa es la idea de por eso se le llama fondo fijo. Sí. Sí, también, también. Generalmente no se colocaría, sino que se colocaría en la sinopsis. Pero tampoco es una mala práctica. En el contexto académico, para decir, mire, es que esto se lo di, está bien. ¿No? Pero generalmente aquí, por ejemplo, en la realidad diríamos situaciones como creación de fondo de caja chica por tanto, entregando el cheque número tal, de la cuenta tal, del banco tal, tal día, a tal persona. Y hacemos todos esos datos de control. Para fines académicos no metemos tanta información, pero sí también es válido. Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
Ah, mm, muchas gracias, porque fíjese que la verdad, en todo este tiempo nunca me había preguntado con eso, ya con el nuevo régimen del SAR. Eso está muy bueno. Claro. Ujú. Claro. Sí, sí, así no carga uno solo. No, muy buenas prácticas, la verdad, muy buenas prácticas tienen. Y, sí, y gracias por darme ese insumo porque la verdad no se me había cruzado en este tiempo qué pasaba con el régimen de facturación y que ahora todo tiene que estar registrado por una imprenta autorizada. Gracias, Paola. Muy buen comentario. Así que, por ejemplo, en el caso de Paola, bueno, ella ya le tocó vivir cuánto molestan los auditores, pero no, no le estaban contando las cosillas a Paola como tal, aunque pareciera, así se parece ese trabajo, sino lo que se está haciendo es identificar malas prácticas. No se imaginan los hallazgos que se obtienen por esas situaciones, porque cargos altos, y la verdad esa es la mala práctica que se encuentra, cargos altos abusan del poder que tienen dentro de la empresa para hacer ese tipo de situaciones. Entonces, no se asusten y aunque usted sea auditor y diga, y me van a poner a revisar 10.000 empiras en una empresa que factura 20 millones mensuales, pues le comentaré que a veces no son 10.000 empiras, sino que de reembolso en reembolso en reembolso se convierten en 60.000, en 100.000 empiras en un mes. Y como ya se diluyó en el gasto, no se notaba. Entonces, para que otras personas que estén como Paola o cuando les toque hacerlo, suena absurdo, pero no se imagina toda la labor que se le pone a caja chica en una auditoría. Ok, bien. Entonces, uno, yo voy a reemplazar la tarea 2, el archivo de la tarea 2, entonces para que incluya lo de caja chica, porque hasta donde yo recuerdo creo que si arrancó en conciliación bancaria es que me comí esa hoja. Entonces hago el hincapié para que si ya la descargó, vuelvan a descargar mañana, porque yo la subiré después de subir el video. En la siguiente clase, hola, ok. En la siguiente clase, que es el 28, veremos conciliación bancaria. Es el tema que creo que es un poco más complicado, más que todo porque aunque cuadren, no garantiza que esté bueno. Lastimosamente ya me cambiaron el discurso, pero ese afán lo vamos a tener en la clase del miércoles. Okay. Aquí me despido de la grabación.